Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más, un día como hoy, miércoles, para compartir la palabra. Y le damos gracias a Dios por este espacio que nos da. Es una hora, pero es una hora de victoria, de bendición. Y esperamos que junto con su familia, quizás tomándose un cafecito, comiendo después de las labores de estos días y de hoy específicamente, podamos estar tranquilos y en reposo para oír la palabra y el mensaje del Señor, que sé que es respuesta para nuestras vidas, para su vida, para su hogar, para los suyos. Así es, pastor. Muy buenas noches, familia, amigos, iglesia. Qué alegría volvernos a encontrar en este momento tan especial donde sabemos que Dios nos va a hablar. Así que queremos invitarle a que prepares el lugar, esté tú completamente listo, esté allí dispuesto para lo que el Señor va a hablar en este día. Se ha iniciado un tema muy lindo acerca de la oración que nos va a bendecir mucho y nos va a ayudar a seguir avanzando en este precioso camino de la vida en Cristo. Así que vamos a orar. Yo le invito a que cierre sus ojos y podamos juntos decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos presentamos delante de ti en esta tarde para adorarte, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para decirte que te amamos, Señor, y que estamos agradecidos contigo por la bendición de la vida, por cada favor no merecido, Señor, que se presenta y se manifiesta en nuestras vidas. Vemos tu gracia, vemos tu misericordia, vemos tu fidelidad. Y hoy queremos juntos adorarte, cantarte a ti y declarar que no hay otro Dios tan grande y poderoso y fiel como tú, Señor. Aleluya. Digamos juntos en esta noche: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo alcanzar de ti, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh sí, Señor, tú eres fiel y maravilloso, mi Jesús. Tus ojos, oh mi Rey, revelan nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra realidad. Por Tus eso podemos ojos decir revelan que yo a ti, Señor, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé
mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y lo que en esta noche, Señor, vamos a vivir una vez más delante de ti, Dios. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Es el poder que hay en tu palabra, es el poder que hay en tu presencia, Señor. Y es porque tú estás allí en cada hogar y en cada familia, Señor. Representada en mi hermano y mi hermana, en el amigo que hoy nos visita. Que hoy, Señor, se une a nosotros para oír tu palabra. Te doy gracias por sanar, por ministrar y por obrar en esta noche, Señor. Por darnos vida y vida en abundancia. Por darnos victoria en esa cruz. Por la sangre que derramaste, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, amigos, y después de haber adorado al Señor y declarado su fidelidad, qué hermoso poder entrar en el tema que el Señor nos ha venido dando durante todas estas redes de vida, porque es hermoso en este tiempo de pandemia cómo el Señor quiere llevarnos a depender completamente de Él y nos ha mostrado cuán poderosa es su palabra que nos sana, que nos restaura, que nos transforma, que nos da vida, que nos ayuda a crecer, ¿cierto? Que nos enseña a vivir de una manera próspera conforme pues a lo que Él quiere. Y adicional, que nos permite tener una oración eficaz, que es el tema que comenzamos hace 8 días, ¿verdad, Pastor? Así es. Entonces, es un tema muy interesante porque creo que, como decía nuestro amado pastor, mi amado esposito, el Señor ha colocado en el ser humano esa necesidad de comunicarse con Dios. Así es. Lo que pasa es que cuando la gente se resiste a buscar a Dios, pues lo hace de otras maneras. Pero es curioso porque cuando tú enseñabas eso, yo me acordaba que uno escucha casos, incluso hasta en las películas lo ve, personas que no hablan de Dios, que dicen no conocer a Dios, que no creen en Dios, pero en un momento de conflicto, de presión, así en una situación súper terrible, donde incluso su propia vida está en juego, ahí sí dicen, ay Dios mío, Sí. ¿sí? Ay Dios mío, ayúdanos, ¿sí? Entonces es como curioso, porque eso está intrínseco, eso es un resultado de la porción de Dios que está en nosotros, que clama a Dios, aun cuando la gente desconoce al Señor. Pero este tema, aunque quizás es conocido por muchos, creo yo que es muy importante que lo toquemos y que ahondemos en él, porque no todas las oraciones son conforme pues a la voluntad de Dios. No todo lo que la gente dice orar, como tú enseñabas hace 8 días, pues realmente es oración, es más bien un rezo, que es una repetición de cosas allí, a veces sin sentido, sin propósito, y que hay oraciones que no tienen propósito. Entonces qué bueno que hemos podido como entrar en este tema y importante, conocer ¿no? más. Y vimos el propósito de oración, del propósito de que oremos, y eso está en Mateo 6:10, y es la oración que hizo Jesús, que recordamos que Él nos dio, Jesús, alguien me preguntó estos días, hay 2 preguntas que me hicieron, voy a responder la primera, ¿por qué no podemos seguir el modelo tal cual Jesús oró, de Padre nuestro que estás en los cielos santificado, que es una oración importante? Lo que pasa es que Jesús, cuando le está enseñando a sus discípulos a orar, Él no va a decirles todo lo que Él ora, porque Jesús oraba todos los días, y no solamente oraba 1 hora, 2 horas, Él pasaba a veces toda la noche orando hasta el día siguiente. Entonces yo creo que Jesús, ante la pregunta cuando sus discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, Él se quedó pensando y dijo, pues ¿cómo les voy a resumir la oración de 3 años? No, pues tampoco 3 años, eran 2 años, una constante oración. Exacto, entonces es donde dice, bueno, empecemos por el principio. Yo cuando oro veo a Dios como Padre, que eso lo dijimos hace 8 días. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, esa oración se direcciona. Exacto. Sí, tiene una meta, o sea, va dirigida hacia alguien. No es, ay, que ojalá me salga bien todo. No, eso es una oración. Pero ¿a quién va dirigida? Pero otra cosa es cuando vamos a nuestro papá, teniendo nuestra condición de hijos, conociéndola claramente. Así es. Entonces, ¿Jesús qué hace?
de toda una vida de oración. Digo, pues lo que yo oro es lo primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí muestra el propósito de la oración en la otra parte cuando dice, venga tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Ese es el propósito. Jesús le está diciendo a ellos, hecho, es el propósito de la oración. Si nosotros estudiamos el Padre Nuestro, Jesús está enseñando que la oración tiene una meta, es decir, el Padre que tiene una adoración, ¿cierto? Que está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque cuando Él dice, venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad, Él no está pidiendo que se haga la suya. Entonces es como dejarse dirigir para orar. Así es. O sea, todo eso es algo muy profundo lo que enseña el Señor a través del Padre Nuestro. O sea, que no es válido repetirla como cotorritos, decir, ay, sí, Padre Nuestro, me aprendo de memoria, porque de hecho, pues, los que hemos nacido en familias de cuna tradicional, donde la cultura religiosa siempre ha sido la tradicional, pues es lo que le enseñan a uno. Yo creo que es lo primero que le empiezan a enseñar incluso los papás, y rezos al ángel de mi guarda y cosas como esas, que es repite y repita, pero a veces no se tiene sentido de lo que se está diciendo. Y el propósito de la oración es tener sentido de lo que hablamos. Y es allí donde Jesús marca la diferencia. Y por eso usted está conectado este día, porque Dios está interesado en que usted ore a Él de manera eficaz, correcta y obtenga el fruto. La segunda pregunta que me hicieron, pues es una pregunta que apunta no a criticar, sino a saber de verdad si es correcto o no. Y yo quiero responder con todo respeto a las personas que nos están viendo, que quizás hoy es la primera o segunda vez que se conectan. Entonces, la pregunta fue esta: ¿debo persignarme de hacer esto? ¿Se acuerdan cuánto lo hicimos? Nos lo enseñaron y todo ello. ¿Qué le puedo yo decir a esa persona? Pues la respuesta es la siguiente. La señal de la cruz tiene su origen en un pasado por ahí en el siglo III, a través de uno de los padres de la iglesia después de los apóstoles. Hubo gente que estuvo al frente, ¿cierto? Cuando Jesús muere, resucita y va al cielo, están los apóstoles, ellos están un buen tiempo acá, hasta el año, bueno, no recuerdo bien, si el primer siglo están los apóstoles. Cuando ellos mueren, obviamente ellos tienen discípulos, y son los llamados padres de la iglesia. Ahora, dentro de ellos hubo uno que se llamó Tertuliano, que vivió más o menos entre el 160 al 220 después de Cristo. Fue un hombre que, al conocer la verdad del Señor, se le reveló la verdad, porque esto es por revelación, la verdad, por lectura y revelación. Entonces, él dijo lo siguiente: para que la gente que estaba abajo acá, comenzando a conocer el Evangelio, recordaran que eran cristianos, y no para que lo institucionalizaran como algo doctrinal y sentado, que es muy diferente, ¿no? Y él dijo, cito, abro comillas: en todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño en la mesa, al tomar un baño, al estar en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Él, cuando dijo esto, no estaba diciendo que eso era algo que había que hacerlo como dogma, como doctrina, que si no se hacía era pecado. No. Él en ese momento lo dijo para aquellos que por primera vez entraban a la iglesia y el evangelio estaba siendo conocido en el mundo, conocido, valga la redundancia, hasta ese momento. Ahora, eso quedó allí, pasaron algún tiempo. Y después viene esta parte se hacía acá. La historia dice que se hacía en la frente, aquí en la frente. Sí. Yo estuve en un colegio de curas, después les contaré la historia más de uno. Bueno, aquí les recuerdo algo: la pastora, mi esposita, iba a ser monja, yo iba a ser cura. Y no yo estoy diciendo que con esto que tengamos algo en contra de ello. No. Quiero decirle que sabemos de dónde hemos caminado, dónde Dios ha venido trayendo para hoy poderles servir a ustedes y obviamente al Señor primeramente. Pero fue entonces, hubo un cambio de la cruz en la frente ya a lo que es el pecho, a todo lo que se hace así, ¿cierto? Esto ocurrió por allá en el siglo IX, antes del siglo IX, con el rey Enrique, que él menciona una instrucción clara y es para que les fuera bien en la guerra. Decía, no, es muy pequeña, no, tenemos que hacerlo grande, y como vamos a la guerra necesitamos cubrirnos todos.
Y él dice, marca con la Santa Cruz las 4 lados del cuerpo, pero ya fue un rey, no fue ni siquiera una autoridad eclesial. Y se basaron en el Apocalipsis 7:4 que dice, hoy el número de los sellados, 154,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De allí dicen que eso es un sello, algo que hay que hacer. 144,000. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con el echarse la bendición? Bueno, quisiera yo aportar Claro. con respecto a lo que nos has compartido, que si nosotros vamos a la historia de la iglesia, nosotros vamos a entender que la iglesia nace con el Señor Jesús, con los discípulos, ¿cierto? Así es. Pero en el proceso Hechos 2. de crecimiento, con el paso de los años, cuando, como tú lo decías, mueren los apóstoles, se levantan los padres de la iglesia, empieza a distorsionarse el mensaje. Así es. Entonces, en medio de una búsqueda, hay un tiempo donde se institucionaliza el cristianismo como la religión universal. Entonces es allí donde toma el nombre de catolicismo. ¿Qué significa universal? ¿Qué significa universal? Sí. Y en ese proceso donde hay una unidad político-religiosa, empieza a haber una serie de decadencias, ¿cierto? Donde se va perdiendo la esencia del evangelio, se va perdiendo la esencia de la cruz, del sacrificio de la cruz, de Cristo Jesús con su sangre derramada en la cruz, se va perdiendo. Entonces, digamos que hay un contexto en el cual Tertuliano usa eso como una señal Sí. para hacer como una diferencia entre quienes son creyentes del sacrificio de la cruz y quienes no lo son. Sin embargo, con este rey ya se lleva al tema ya más político-religioso, que es usarlo como si fuera un escudo, pero donde realmente se usa como una práctica, ¿cómo lo diríamos? Como un amuleto. Un amuleto. Exactamente, donde ya realmente empieza a perder el propósito de la cruz, a perder el propósito del sacrificio que Cristo Jesús, porque la cruz por sí misma no vale nada. Lo que vale es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? Ese sacrificio en la cruz es lo que tiene valor, ¿sí? Peso sobre nuestras vidas. La sangre derramada en esa cruz es la que tiene valor. Entonces, cuando nosotros usamos esto, estamos haciendo como una práctica a veces sin sentido, ¿no? Y eso es de lo que el Señor Jesús también nos hablaba, de que nosotros, incluso en la oración, no hagamos cosas como por hacerlas, como que porque me dijeron que es allá y me dejo llevar. No, hay que ir a la profundidad de la palabra, a contextualizar los hechos y tener claro realmente si eso lo puso o no lo puso el Señor Jesucristo. O sea, para nosotros eso debe ser, si está en la Biblia, es lo que Dios quiere que hagamos. Si no está, pues no me interesa. Lo más tremendo es que después del tiempo se colocó el símbolo, ¿cierto? Hacer esto del persignarse o santiguarse como símbolo de protección y como saludo a Dios. La gente Como que saludo, va como la antesala para relacionarse con Dios. O que cuando pasan por un lugar religioso o santo, santo, entonces es un saludo a Dios, porque ahí está, entonces el altar y reverencia. También, entonces se institucionaliza que es también para protección. Es tremendo que hay mucha gente que se santigua, se persigna, pero no lee la Biblia. Y el poder está en la palabra de Dios, está en la sangre de Cristo, está en el conocimiento. Por eso dice Jesús en Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, algunos lo hacen incluso para recordar que quieren ser, porque dice allí el catecismo, que quieren ser seguidores de Jesús, quieren ser. Y eso le recuerda a ello. Él dice, inclusive aún se pierde lo que el sacrificio en la cruz, como tú dices, hizo por nosotros, y es darnos la salvación, la vida eterna, pero también una transformación, un cambio de vida. Y la libertad para acceder al Padre, que esto es clave. Amados, recordemos que cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, se rompe en el templo el velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo. Es decir, ese velo impedía que todo el mundo, la gente, el pueblo pudiera pasar al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Es decir, no tenían relación directa. Y el ser humano a veces le cuesta un poquito entender que eso ya se acabó en la cruz del Calvario, es decir, que ya no hay impedimentos. Entonces el ser humano siempre quiere tener como algo en sus fuerzas que él haga para acceder al Señor. Entonces, si yo no me persigno, entonces la oración no es escuchada. ¿Sí? Es como volverme a poner ese velo que Cristo Jesús ya rompió en la cruz del Calvario. Y aparte de ello, también se enseña como parte de la protección del ser humano ante los demonios, ante el mal. Mire,
Ante el peligro, Satanás, los demonios están derrotados. Colosenses 2, usted lo puede leer, dice que Jesús lo derrotó en la cruz de Calvario. Amén. Pero no es la cruz, es Jesús en la cruz, porque cuando Él muere, Él dijo, no, aquí ya hay fiesta, se murió el supuesto Salvador, pero Jesús fue, después un día hablaremos de ello, fue allá donde estaba el imperio de las tinieblas, le quitó las llaves de la vida y la muerte, venció al enemigo, lo expuso públicamente a Él y a todos sus demonios y triunfó sobre ellos. Satanás no le teme a la cruz, le teme es al que confiese y declara el nombre de Jesús, la palabra del Señor y la sangre, porque recordemos que Apocalipsis dice que lo hemos vencido por la sangre de Cristo y el testimonio. Amén. Entonces, allí está el tema. Entonces, persignarse o santiguarse en este tiempo ya no tiene validez. No es un tema válido realmente. ¿No? Ni delante de Dios, ni delante de la mente espiritual, ni nada. Y no es algo que haya establecido el Señor Jesús. Es que esto es importante, iglesia. En este momento, en este tiempo tan premiante que estamos viviendo, el Señor quiere que nosotros realmente despertemos como iglesia y vayamos a la palabra. Por eso tan insistentes de estar aquí con el tema del poder de la palabra, sí. Porque es que cuando la palabra nos habla, cuando leemos la Biblia, se revela en nuestra vida lo que Jesús hizo y lo que Jesús instituyó y lo que incluso a través de Pablo el Señor Jesús nos trae como revelación. Entonces, si no está allí, si el Señor no dijo, bueno, y cuando quieran orar, recuerden que primero se hacen así, el Señor Jesús nunca dijo eso. Así es. Entonces, si el Señor Jesús no lo dice, pues no. Y quizás usted lo practica, pero no es por favor querer ofender a usted, no es querer caerle encima, sino es para que usted... Animarle, abrirle los ojos, para que usted no haga cosas que desconozca, que simplemente usted las repite porque le dijeron que así era. Ahí es donde siempre decimos, no coma callado, o sea, vaya y denuncie, es decir, vaya a la palabra y que el Señor a través del Espíritu Santo le revele lo que el Señor quiere que usted haga y lo que no, porque hay prácticas que hemos adoptado por cultura, por costumbre, por tradición, pero que no son bíblicas. Y hoy el Señor nos está revelando que una de estas pues es esa. Ahora, no quiere decir así que si usted lo está haciendo, esto es para el infierno y es que el Señor no lo llenó. No. Pero pues no es una práctica que sea bíblica. Y que tenga un valor realmente espiritual. Y usted puede decir, no, es que lo dijo un personaje súper importante, pero más importante que ese personaje humano, Jesús, que no fue a la cruz de Calvario por usted y por mí y no de salvación, es Jesús. Es Jesús a quien debemos prestarle mucha atención, antes que a los personajes muy importantes. Okay. Bien, entonces hay mucho que decir referente a ello, pero estamos hablando entonces de la oración. Eso es por la pregunta que nos hicieron, esas dos, ¿cierto?, que se acaban de responder. Pero hay mucho que decir referente a la oración, pero en esta noche queremos hablar y ser muy puntuales para que aprenda la diferencia de 3 áreas de la oración, de las cuales tenemos que practicar. Y es orar, interceder y clamar. Pero vamos a desarrollar esto en un momentico después de que escuchemos este precioso testimonio. Sí, hay un testimonio importante. Que el Señor quiere que oigamos a través de esta mujer. Hola a todos. Buenas tardes, familia Altar de Dios, todos los que nos están viendo en este momento. Para mí es un verdadero placer y privilegio poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios se ha revelado en mi vida con su palabra, que es impactante porque Él nos ama desde un principio, nos ama. Entonces, ¿qué es? Cuando Dios llega a nuestra vida, entonces tenemos que atesorar la palabra, vivirla, practicarla todos los días, y gracias al Señor nos da sabiduría y entendimiento, que dice su palabra que no solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es ese manual de vida que tenemos, que es la Santa Biblia. Entonces, cuando llegamos a Él todos los días en una comunión diaria, porque eso es la palabra de Dios, vivir una relación con nuestro Padre Celestial, que de Él dependemos, todo momento dependemos de Él. Entonces, aparte que Él es nuestro todo, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que ha sido, el que es, el que vendrá. Él es, nacimos de Él, vivimos por Él. Un día vamos a estar en su presencia y tenemos solamente que confiar en Él y atesorar todas esas promesas que Él tiene para nosotros. Dice su palabra que todos los que le amamos y creemos en Él, Él nos dio la potestad de llamarnos hijos de Él. Estábamos caminando en tiniebla, no sabíamos para dónde ir, pero cuando Dios llega a mi vida me da esa revelación
que con Él disfrutamos del gozo, del fruto del Espíritu Santo de Dios, que es gozo, paz, alegría, paciencia, porque Él quiere que mientras que Él viene por nosotros, seamos esa imagen de Él aquí en la tierra, para predicar su palabra, su evangelio, por donde quiera que vayamos, que más personas conozcan el amor de Dios. Por eso dice su palabra, que los que hemos recibido a Cristo, nuevas criaturas somos, porque yo antes la vida sin Dios era muy insegura, tenía muchos vacíos en mi corazón, mucha tristeza, mucho dolor, no entendía. Pero cuando Él llega a mi vida, me saca ese mundo de tinieblas y me da un propósito en mi vida. Entonces disfruto cada instante, cada momento, porque eso dice su palabra. No nos enfoquemos en las cosas del pasado porque ya no están, ni miremos hacia el futuro porque solo Él es el que nos lo da, solo de Él nos permite todo. Solo Él dice que hagamos su santa voluntad cada día. Eso es lo que Dios nos pide. Él necesita corazones dispuestos como el suyo o como el mío, para que más personas conozcan el amor de Dios y salgamos de ese mundo de mentira, de ese mundo donde pensamos que los afanes de este mundo, correr tras la añadidura, Él no la da, Él no la da. Él dice que no nos enfoquemos en eso porque no lo da. Si le da a los animales vivienda, comida, ¿cuánto más nos dará a nosotros que somos sus hijos? Todo lo tenemos con Él. Y el mayor tesoro que debemos de tener en nuestro corazón es el amor a Dios, y el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, es el amor, el temor a Dios. Porque solo para Él nacimos y por Él vivimos, y un día vamos a estar reinando toda una eternidad en los cielos con Él. Qué bendición. Qué bendición de testimonio. La verdad, lo que Dios hace es impresionante. Nunca se acostumbre al poder y a la gloria del Señor, sino que podamos nosotros dar siempre esa expectativa de lo nuevo que Dios hace cada día, porque nueva mañana son su misericordia. Y este testimonio nos hace ver lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Que se dispone a creer, a orar y a permanecer en Cristo. Así es. Bien, entonces vamos a hablar de la oración, la intercesión y el clamor, porque es bien importante que podamos comprender las diferencias. Las diferencias, claro, va a ser hoy va a ser, porque hay mucho que hablar de esto, sí, verdad, va a ser la oración, ¿no? muy básico, pero nuestro interés es que usted practique estas tres. Yo sé que de las tres, por lo menos ha practicado tres. Bueno, de las tres, una, dos, las tres. Ya me enredé, no importa, seguimos adelante. Lo importante es que oremos. Recordemos que oración, entonces, es un tiempo individual con Dios. La oración es cuando yo me meto con Dios. La oración es un tiempo donde, como hijo de Dios, yo voy a Él, le adoro esos hijos de 8 días, lo adoro, lo exalto, donde allí hay alabanza, también confieso a Dios mis faltas, mis pecados, mis debilidades. Es un momento íntimo, es un momento donde estamos con Dios y podemos hablarle como Padre, pero también es un momento de mucha responsabilidad y es individual. Es decir, a mí no me tienen que obligar a orar, yo busco orar a Dios. Lo busco porque Él me busca a mí primero. Por eso cuando hay personas que han dicho, es que yo me levanté en la madrugada o yo estaba haciendo algo y sentí como orar, pero no, yo dije que estaba muy ocupado. Ahí es Dios buscando a la persona para que ore, para que entren en intimidad, amén, en comunión. Es que de hecho es el Señor el que siempre nos llama, nos atrae a la oración, nos atrae a la comunión. Así es. Y bueno, usted puede decir, bueno, yo practico la oración. Pero sabe, en la oración generalmente hacemos siempre las tres cosas. Lo que pasa es que diríamos, la conciencia o tener claridad de lo que está orando es la diferencia. Muchas veces creo yo que podemos entrar en una situación donde desconocemos cómo orar correctamente y creemos que nuestra oración no está siendo respondida, o después de orar salimos dudando, ¿será que sí oré bien? ¿Será que Dios sí me oyó? Entonces qué bueno poder tener claridad de cómo podemos orar, los diferentes tipos de oración que hay, ¿cierto? La forma en que Dios está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él, como para que podamos fluir con mayor tranquilidad y sobre todo tengamos la certeza de que Dios nos oye y nos va a responder, porque eso es clave, ¿no? Y cuando lo hacemos ahí, y cuando lo hacemos basados en la palabra de Dios,
conscientes, hay eficacia en la oración, sea en la oración, intercesión o clamor, que es lo que vamos a desarrollar en estos minutos. Entonces, la oración, hay resultados cuando usted ora sabiendo pues lo que acabamos ya de decir, que la oración es algo íntimo, es personal, es uno con Dios, ¿cierto? Cuando usted se mete allí con Dios, hay resultados, hay fruto de la oración. Por eso es importante que no obvie orar, sino que al contrario, usted incremente y fortalezca la vida de oración. Y algo en la oración que se manifiesta en nosotros cuando lo hacemos. Y yo creo que es de las primeras cosas que debemos buscar. Es que cuando vamos a orar, el Señor nos ayuda a ser transformados. Mire lo que dice Salmos 139. Allí donde está, tome su Biblia. Es importante que tenga su Biblia. ¿Por qué? Porque usted puede decir, venga a ver si eso dice la Biblia. Entonces, las escrituras. Salmo 132, usted puede buscarlo allí. Perdón, Salmo 139, qué pena con ustedes. Salmo 139. El versículo 23 y 24, mire lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Algo impresionante que sucede en la oración es que cuando estamos delante de Dios, vamos a decirle, Señor, examíname. Porque una cosa es la que yo creo de mí, pero otra cosa es la que tú puedes ver de mí realmente. Ahí es donde empezamos a ser transformados. Eso es lo que busca la oración. Que vayamos al Padre. Bueno, papá, ¿cómo me ves? Así es. De hecho, la oración, como lo decíamos al principio, es una de las herramientas más poderosas que el Señor nos ha dado. Y creo yo que si nosotros no entramos en esta práctica, en esta disciplina, que aunque la palabra disciplina a veces parece muy fuerte y la gente cree que es una obligación, yo quiero citar un ejemplo. No sé cuántos de ustedes tengan un buen amigo o una buena amiga, o su esposo o su esposa sea su súper amigo. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen que obligarse a hablar con ellos? Oye, es que hoy me tocó hablar con mi marido. Oye, es que hoy me toca llamar a mi amiga. No, cierto que no. Eso es algo que fluye de manera natural. Así mismo debe ser la oración. La oración debe ser algo que nazca en nuestro corazón porque anhelamos estar en contacto con esa persona que amamos y que sabemos que nos oye. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que la oración nace en un tema personal, pero también es un tema colectivo, es decir, tenemos oraciones de manera colectiva, pero nace en el tema personal. Si yo no aprendo a orar de manera personal, íntima, me va a costar hacer una oración congregacional. Entonces, la oración nace en un tema de relacionamiento, de intimidad con Dios, donde nosotros sabemos que Dios, como dice la palabra, tiene sus oídos atentos a lo que nosotros le vamos a hablar. Incluso también el Señor dice en su palabra que antes de que nuestras necesidades o nuestras peticiones sean expuestas, Él ya las conoce. Entonces, cuando nosotros sabemos que a la persona a la que nos vamos a dirigir, a ese ser maravilloso, ese Padre amoroso, tierno, ese Dios de misericordia y de fidelidad está allí, atento, entonces nosotros vamos a querer entrar en comunión con Él, entrar en relación con Él, y ese deseo de entrar en relación con Él va a producir lo que está diciendo aquí la palabra. El salmista lo dice, y me gusta mucho esta porción de la palabra, porque para mí ha sido como un rema, una palabra siempre en mi vida, desde que el momento en que se me reveló, porque es importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos una condición donde fallamos, y que a veces podemos seguir teniendo una vida donde estamos convencidos que lo estamos haciendo todo súper bien, pero qué lindo que el Señor, en la oración nosotros le podemos decir, bueno, Señor, revísame, mírame, dime qué te agrada, qué no te gusta, qué estoy haciendo bien, cómo quieres que lo haga. Es una relación hermosa, una relación de libertad y una relación de extrema confianza, porque le estamos diciendo a Él, Señor, tienes derecho a hablarme y a decirme qué hacer. Así es. O sea, es una comunicación. La oración es una comunicación. Otro resultado de la oración es que, mire, eso es tremendo. El resultado de la oración es que abre los cielos sobre nuestras vidas. Y el mayor ejemplo, aquí antes de dar el ejemplo bíblico, quiero decirle algo. Todo el Antiguo Testamento desde la creación, bueno, más bien no de la creación, no, desde que Adán y Eva pecó, todo el Antiguo Testamento hasta antes de Jesús, los cielos estaban cerrados sobre la humanidad. Así es. Pero la oración abre los cielos porque mire lo que dice Lucas 3:21. Alguien vino a abrir los cielos por usted y por mí. Lucas 3:21 dice lo siguiente. Dice así, aconteció, ojo acá, que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió.
Es tremendo que la oración de Jesús abrió los cielos. Amén. Y esto es poderoso, ¿por qué? Porque cuando usted ora, quizás por primera o segunda vez, empieza a ejercerlo, los cielos que están abiertos, usted los va a poder discernir, los cielos abiertos se van a derramar sobre su vida. Y algo tremendo sucede, mire lo que dice el versículo 22. Dice, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando oramos, los cielos se abren, el Espíritu Santo se manifiesta y usted va a empezar a tener algo y es la habilidad espiritual de oír la voz de Dios. ¿Y cómo? De manera audible sí puede pasar, pero empiece primero por esto. Porque una persona que ora y cuando empieza a orar quiere saber qué piensa, qué dice y qué espera el Padre. Entonces, ¿qué debe hacer? La palabra. La palabra. Una persona que ora va a la Biblia. Porque hay gente que ora pero no lee la Biblia, entonces se vuelven legalistas. Pero hay gente que no ora y lee la Biblia. O sea, que lee solo la palabra sin orar es legalismo. Sí, exacto. El perdón. que solamente se dedica a orar y no lee la palabra es un religioso. Eso. ¿Sí? Eso es la diferencia. Otra vez, para quedar claros. Una persona legalista es aquella que no ora, pero que sí vive pendiente de la palabra. Como como el abogado, ¿no? Que se conoce las leyes para saber en qué momento ejecutarlas, pero no conoce al intercesor. Entonces, la oración, cuando se hace solo oración y no se lee la palabra, ahí es donde caemos en problemas de religiosidad y de fanatismo, que incluso nos pueden llevar a cometer graves errores doctrinales, graves errores a nivel de formación. Entonces ya no somos formados, sino deformados. Entonces es importante una balanza real, un equilibrio total entre la oración y la palabra. Entonces, resultados, hemos dicho, transforma nuestra vida porque nos confronta con nuestra realidad. Abre los cielos. ¿Cuánto necesitan cielos abiertos sobre su casa? Quiero recordarle altar de Dios específicamente, pero también usted que nos ve aquí en Colombia y fuera de Colombia, los hermanos de España, de Uruguay. ¿Qué más, mi hermano de Uruguay? Bienvenido, qué bendición. Dios nos dijo algo el año pasado y se lo recuerdo hoy. Y está escrito en Juan 1:51. El Señor dice lo siguiente. Recordemos la promesa que el Señor nos dio. Juan 1:51 dice, y Él dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es tremendo, amén. Mi hermano, mi hermana, que los cielos están abiertos. Pero ahora, usted cuando ora, usted disfruta esos cielos abiertos, usted disfruta el poder, la presencia del Espíritu Santo de Dios en su casa. Y recuerde que la Biblia dice algo, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Es por causa de la oración. Y también usted puede oír la voz de Dios. Ahora que usted lo está haciendo es porque el Espíritu Santo lo está llevando a oír y que se le revele, se le ilumine estas verdades de la palabra, de las Escrituras. Entonces hay que orar. Otro fruto, y es que nos permite ver fruto, valga la redundancia. Entonces aquí leemos Santiago 5, 17 al 18, dice lo siguiente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Tremendo que sucedió esto. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? Santiago 5:16 lo dice. En su última parte. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia dice que Elías era un hombre como usted y como yo, con pasiones, con debilidades, con sentimientos de incapacidad, con un carácter que era fuerte, era un temperamento fuerte, porque el carácter es otra cosa, era un temperamento muy fuerte, ¿cierto? Y la Biblia enseña que con todo ello oró, el cielo se cerró, o sea que cuando oramos tenemos que tener siempre precaución en lo que decimos porque podemos cerrar los cielos sobre una persona, podemos inclusive maldecir a alguien, pero cuando él oró, me gusta lo que dice la Biblia, que cuando él ora fervientemente el cielo envía la lluvia y dice, y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe por qué hay personas que no ven fruto en su vida, no ven fruto en su familia, en su matrimonio o en su labor diaria? Porque no oran. Porque lo que están orando es equivocado. Porque si vamos al inicio nuevamente, perdón, pastor, que quisiera retomar Sí, está bien. ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros todo el tiempo estamos haciendo oraciones, amigos. Cuando yo hablo con mi esposo, estoy haciendo una oración. Una oración que tiene sujeto y predicado.
que tiene un verbo, que tiene una acción. Es decir, estoy haciendo una conversación. La oración es una conversación constante. Entonces, si yo tengo una conversación con mi esposo, con mis hijos, y en esa conversación estoy haciendo declaraciones equivocadas, allí está moviéndose el poder. Porque yo tengo autoridad como hija de Dios y usted la tiene como hijo de Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros queremos ver cambios, pero vamos a la oración al Señor, vamos a tener esa comunicación con nuestro Padre. Y oramos, Señor, yo te doy gracias por mi esposo, lo bendigo. Señor, cámbialo. Pero yo creo y declaro, Señor, que tú estás haciendo una obra en él y lo voy a ver bendecido y no sé, algo así. Y usted sale de su oración con el Señor y viene y declara otra cosa contraria, usted también está anulando su oración. O sea, esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque cuando dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, es que él era un hombre cambiante también, un hombre donde estaba por las circunstancias, y nosotros, si vamos a la palabra, tenemos mucho ejemplo con respecto a los comportamientos, ¿sí? Volátiles que tuvo Elías. Pero aún así Dios se glorificaba y se manifestaba allí en él. Entonces, pero él estuvo sujeto a esas pasiones, pero dice la palabra que también fue un hombre justo. Es decir, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, él también era un hombre justo. Es decir, que la oración tenía ese poder y esa respuesta. Y ese poder y esa respuesta está en su boca. Así es. En sus manos, en cada uno de nosotros. Por eso, si nosotros queremos ver estos cielos abiertos, si nosotros queremos ver cómo todo este poder se manifiesta a través de nuestra oración, pues tenemos que saber cómo orar y cómo hablar. Mire esto, Jesús caminó con cielos abiertos. Amén. Y donde él llegaba se manifestaba el reino de Dios. Por ello había sanidades, liberaciones, milagros, se resucitaban los muertos, se multiplicó los panes. Por eso en medio de la angustia, cuando los apóstoles, como nos predicó el pastor de jóvenes, Daniel, el domingo antepasado, cruzó la tormenta, ¿cierto? Por la oración, porque hay cielos abiertos. Ahora, el fruto es por la oración. Conquista, como vimos hace 8 días, primeramente en lo espiritual. Allí es donde se conquista, porque la tierra produce, viene la lluvia de Dios. ¿Sobre qué viene la lluvia de Dios? Ojo acá, sobre la palabra, la promesa que Dios le ha dado a usted, sobre lo que usted ha leído. Usted dice, Señor, tú me dices, cree en el Señor Jesucristo, estás salvo tú y tu casa. Ay, Dios mío, haz algo. Pero cuando usted dice, Señor, tú me das esta palabra, me das esta promesa, yo creo que está sucediendo, la lluvia de Dios desciende sobre esa palabra, la lluvia desciende sobre esa promesa y empieza usted a ver fruto, porque así es lo que Dios quiere hacer. Y la oración del justo puede mucho. Amén. Lo otro que tenemos que tener en cuenta para orar y usted se inspira a orar es que Dios revela su respuesta directamente al que ora. Mire que primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 22, declara lo siguiente. Primer libro de Samuel 23, 2 dice, David es rey. Aquí el contexto es que David es rey. Los filisteos van a pelear ahora contra el nuevo rey. Quieren comprobarle en fuerza. Pero mire que David no fue osado, no fue precipitado más bien a pelear con ellos. No se dejó influenciar por causa de los que venían. Esto hizo David en oración. 1 Samuel 23, 2 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Impresionante. Cuando oramos, Dios nos da la respuesta. Ahora, algunas respuestas no son inmediatas, otras son de carácter importante e inmediato. Toda oración es importante, pero algunas descienden al momento, ¿cierto? Al momento allí, otras de carácter ya de otro tiempo. Un ejemplo, cuando conocí a esta linda mujer, yo recuerdo dónde fue. Yo venía de una situación de desestabilidad emocional. Se estrella uno por despertar el amor fuera de tiempo. Y tuve una amiga, no fue ni una amiga, ahí que duramos 3 años, duro el tema cuando me terminó, porque ella fue la que me terminó a mí. Y me dijo, no eres tú, soy yo. Cuando le hice eso, ya uno perdió. Entonces yo me desestabilicé emocionalmente, duré 3 años mal, 3 o 2 años mal sentimentalmente, y solo tengo recuerdos de un pasado feliz y cantando por aquí, por allá tristezas. Cuando estoy en el cuartel, ya voy a prestar servicio militar, yo recuerdo, mire, la oración es poderosa porque Dios nos revela su respuesta. Yo me recuerdo que estoy allá en el servicio militar, estoy de guardia hasta de noche, son como las 2 de la mañana, y yo le dije, Señor, ya no voy a seguir más, porque yo ya conocía al Señor, que no era comprometido con Él, ni con la iglesia, es diferente, pero ya conocía al Señor. Yo le dije, Señor, hoy
pongo delante de ti esta rabia, este dolor, porque la verdad yo ya llevo años con esto. Y quizás si sigo así, entonces no va a tener oportunidad con otra persona. Entonces ese día le dije, Señor, hoy pongo esto delante de ti. Fue una oración muy personal en ese lugar solo, en una garita allá, que son las casitas chiquitas que usted ve en los cuarteles, ahí. Yo le dije, Señor, me gustaría tener una mujer morena, cabello largo, así, y empecé a escribirla. Y yo recuerdo que a partir de ese momento, mi oración fue esa. Cada vez que estaba de guardia de noche, o en las tardes, y como uno está solo ahí, yo le decía varias veces al Señor, Padre, esto es, y esta mujer que sea así, así. Cuando salgo del ejército, termino ya el tiempo, me gusta el ejercicio y continué. Y llegué a un gimnasio, después de salir del ejército, en ese mes de febrero llego al gimnasio, y de repente veo, allá yo con las pesas, allá con mi cuerpo al estilo Rocky, Rocky Man, ahí dándole, y veo que baja una mujer hermosísima. Yo quedé, ¿sabe? Llegó la respuesta de Dios. Ahora, yo estaba preparado para eso, esa es la pregunta. No, pero fue una bendición, la verdad fue una bendición. Porque se oró, porque oré con Dios, oré a Dios, oré al Padre. Esa oración dio frutos, los cielos se abrieron sobre mi vida. Y llegó la mujer de Dios. Y esto se lo digo porque alguien lo está viendo y está desesperado y cometiendo errores en la parte emocional porque no han sabido orar, no han sabido esperar a Dios. David aquí está en un momento difícil. ¿Cuántos en presión no han actuado mal? ¿Cuántos bajo la presión no han actuado bajo su experiencia, sí, sus conocimientos? Hagámosle, la experiencia me dice, no es que toca ya y así. Hay momentos. Es que si no cojo me quedo solterón. O el trabajo, o el negocio, no es que toca así, toca así. Pero ¿sabe qué hizo David en la presión de que venía un ejército contra él? Un ejército, David estaba nuevo en el cargo de rey. Y la gente atenta a lo que el rey iba a hacer. Y qué ejemplo tan impresionante dio David a su pueblo y hoy a nosotros. Sí es. Lo primero que hizo David en la presión fue orar. Señor, ¿qué hago? Voy, me quedo quieto, es un momento coyuntural, necesito tu dirección porque emocionalmente y por desesperación puedo actuar y meterme en problemas. Y dice la Biblia que Dios le dijo, vaya, tranquilo mijo, porque hoy usted va a librar este lugar. Amén. Tremendo lo que hace la oración, ¿no? La oración que hace también, porque es importante que oremos, porque la oración nos libra de la aflicción. Mira lo que dice Santiago 5:13. Santiago 5:13, la palabra del Señor declara lo siguiente. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Tremendo. ¿Cuántas personas no viven en aflicción, en problemas y desesperados? Ansiosos, angustiados. Hace unos días escuchaba el testimonio de una persona que conoce el Evangelio, pero que está tan preocupado por la situación financiera de su casa, siendo el que responde por todos los compromisos financieros de su hogar, con sus hijos, con su esposa, y no puede orar, no lee la palabra, está buscando cómo en sus fuerzas hacer las cosas, y eso lo está llevando a que la relación con su esposa y con sus hijos se deteriore. Tremendo. Al punto de que los hijos no quieren ya saber nada del Señor. Entonces, fíjense que en momentos como estos que estamos atravesando a nivel mundial, aquí sale a flote realmente en quién hemos puesto nuestra mirada en medio de esta crisis donde los negocios se cierran, donde ya no podemos trabajar como veníamos haciendo, donde todas nuestras costumbres, nuestra forma de vida ha sido completamente cambiada, afectada. Y es allí donde sale a flote realmente a quién vamos a correr. Así es. Así es. Entonces, si usted está en aflicción, la Biblia le dice a usted hoy, haga oración. Haga oración. ¿Dónde más va a encontrar paz? Si la paz que sobrepasa todo entendimiento está en Cristo Jesús. Amén. ¿Y dónde lo encuentra? En la palabra y en la oración. Y realmente esto solo se experimenta cuando lo hacemos. Sí. Y aquí este es un reto. Si usted es una persona que dice que ora, porque es que me causa risa, que la gente dice, no, si yo estoy orando, yo oro mucho. Eso no se dice, eso se ve. Sí, o sea, exacto. Eso se ve. Así Cuando es. una persona ora, se le nota. Así es. Entonces, no se trata tanto de decirlo, sino de hacerlo. Yo lo animo a que realmente lo haga. No lo haga para que nadie lo vea ni digan, uy, como ora, que se unta. No, sino que usted pueda entrar a conocer realmente el poder de la gloria de Dios, la presencia de Dios, la comunicación con Dios a través de la oración, como estamos hablando, la oración eficaz. Así es. Otro resultado de la oración eficaz
es que tenemos recompensa. Y por eso Satanás no quiere que nadie ore, porque sabe que hay recompensa y es una promesa que Jesús dejó para todos aquellos que oramos. Amén. Mire lo que dice Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, mire lo que dice, te recompensará en público. Y el 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Dios espera, y Jesús nos indica que el Padre espera oración, no rezo, no repetir. ¿Por qué? Porque cuando oramos y en lo secreto, hace 8 días lo vimos, que cerramos la puerta, un lugar específico, en un tiempo preparado, todo ello, oramos. Y con las características que vimos hace 8 días también, ahí puede verlas en el link de la primera parte de esta enseñanza, hay recompensa. Satanás sabe que todos aquellos que oramos tenemos recompensa porque dice, y ojo acá, que esto es tremendo, porque me gusta que el Señor dice que lo recompenso en público, lo que tú dices. La oración no se dice, se ve. La recompensa del que ora se ve. ¿En qué? Primeramente en su actitud, reposado, su comportamiento. Sus acciones. O sea, porque se cumple todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que empieza a orar y dice, Señor, examíname, el Espíritu Santo le va a empezar a guiar. Ven, no digas estas palabras, ven, te enseño cómo hablar, cómo expresarte mejor, te voy a hablar, te voy a guiar cuando tengas que quedarte calladito, calladita. O sea, cosas como esas empiezan a notarse, hay un cambio, hay una evidencia innegable en la vida de la persona que ora. Cuando una persona no ora, dice por ahí el dicho, el diablo se la devora. Es decir, que empieza a fluirle la carne, a fluirle el genio, a fluirle esas actitudes que de pronto ya había creído, que había dejado atrás y vuelven otra vez a tomar. Siéntese lo cerrado, no hay respuesta para nada. La fe mengua, el ánimo todo. decae, bueno, muchas cosas. La oración es importante y vital. Otro resultado de la oración es que nos ayuda a mantener un corazón sano. Ay, esta es hermosa. Es hermosa porque cuando nosotros estamos en esa oración constante, en esa relación, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos qué cosas tenemos en el corazón hacia alguien. Entonces, si estamos molestos, si estamos ofendidos, si estamos heridos, si estamos alterados con alguien. Y la palabra de Dios nos dice, Lucas 6:28. aquí en Lucas capítulo 6. El versículo 28 dice lo siguiente: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hay un poder tan grande en la oración que nosotros podríamos declarar aún muerte sobre aquel que nos ha hecho daño. Sí. Y pasaría. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Es lo que Dios espera de nosotros? El Señor por misericordia no responde esas oraciones. Porque se imaginan dónde las respondieron. Señor, tenga misericordia. O sea, ahí es importante que nosotros entendamos que un gran fruto, un gran resultado de la oración es que nuestro corazón esté sano, saludable, limpio de amargura, limpio de ese odio que a veces puede acechar el corazón del hombre. Entonces, qué bueno que nosotros podamos orar y ver esa bendición de poder declarar victoria sobre la persona que nos ha hecho daño. Sí. Miren que yo se los compartí alguna vez, rápidamente, en una de las redes, una situación que nosotros vivimos. Yo tuve que orar por una mujer que me había hecho daño, que quería seguirlo haciendo, y yo estaba allí, Señor, perdónala, perdóname, ayúdame a verla como tú la ves, pero Señor, haz algo. Cuando ya mi corazón estaba sano y limpio, Dios obró, Dios actuó. Y Dios actuó como esa mujer necesitaba que Dios actuara. No como yo quería que Él actuara, sino como ella necesitaba que Dios se le revelara a su vida. Entonces, fíjense que aún allí es donde el amor fluye. Y es la característica de un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Claro. Porque Jesús lo hizo con usted y conmigo en la cruz del Calvario. En la cruz oró Él, solo. En la cruz, claro, había multitudes, pero Él solo oró al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es cuando Jesús dice, bendigan a los que los maldicen, los calumnian, oren por ellos. ¿Por qué? Porque si no tienen a Cristo Jesús no saben lo que hacen, actúan como el mundo, bajo el poder e influencia de Satanás y las tinieblas. Ahora, si la persona es cristiana y es una persona realmente que maldice y que calumnia, que hace mal, esa persona tiene problemas en su corazón realmente. Hay que examinar si es cristiano o no. A la luz de la Biblia, obviamente, las Escrituras. Pero aún ahí ya hay que orar, Señor, ten misericordia. Porque ahí es donde fluye la misericordia y el amor del Señor. Y el amor que Él derramó por nosotros hacia las personas. Si Jesús lo hizo con nosotros, ¿cuánto más nosotros? No es fácil.
Humanamente uno dice, no es fácil, pero vale la pena hacerlo. Y ya para ir concluyendo en este primer punto de la oración, la oración nos ayuda a mantenernos firmes ante la tentación. Amén. Una persona que no ora siempre está propensa A caer en a caer pecado. en pecado. Y la Biblia nos lo enseña Jesús. Mateo 6:28 dice el Señor Jesucristo. Mateo 26:41. Mateo 26:41, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. En otras palabras, nuestra humana naturaleza no quiere orar. ¿Cuánto nos ha sucedido que son las 2 de la mañana, 3 de la mañana y ¡prum!, se queda uno despierto? Y el primer pensamiento es, ore. Uy, reprendo. No reprenda nada, hermano, porque el diablo nunca lo llevará a orar. Y esto me recuerda una vez tan de malas el diablo, que se fue de paseo y la mamá echó la bendición. No, es un chiste. Ese pensamiento de ore no es de las tinieblas, es del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿quién se opone a que usted a las 2 o 3 de la mañana se levante usted a orar? Sábanas. El espíritu de Sabanás. ¡Fuera, Sabanás! Y uno dice, ay, es que está tan calentica la cama. Ay, no, qué pereza levantarnos. Ahí donde la humana naturaleza es débil. Porque la carne no quiere orar, la carne quiere ser relajada, satisfacerse a sí misma, complacer sus deseos. La carne no quiere orar. Pero el espíritu, la verdad, está dispuesto. Quiero decirle algo, su espíritu está dispuesto a orar. Amén. Usted internamente, el yo espiritual que es usted, está dispuesto a orar. Pero esta humana naturaleza, que es bien bonita, mire su cara, ¿cierto? Hermoso, sí. Hermosa. Algunos no son tan, no, mentiras, todos somos hermosos delante del Señor. No hay gente fea, sino bellezas raras, tampoco mentiras, es molestando. Todos, porque tenemos la eternidad, como lo vimos hace 8 días en el corazón, queremos orar, estamos dispuestos. Pero esta humana naturaleza no permite. Ahí es donde tenemos que orar. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda la tentación. Cuando oramos nos fortalecemos ante el Señor y para el Señor, ante la tentación. Por eso la naturaleza pecaminosa viene a ser sujeta por el Espíritu de Dios, por la palabra. Por eso hay que crucificarla. Pero nadie crucifica su naturaleza si no ora. Hay que ir a la oración. Para que el espíritu gobierne la carne. Así es. Ahora, para terminar, ¿cuándo orar? ¿Cuándo orar? No, yo simplemente oro 2 veces por semana. Eso es nuestra opinión. Otro puede decir, no, yo voy a aposento en la iglesia, les invito a aposento. De hecho, mañana tenemos aposento de 6 a 7 de la mañana. Escriba en este momento ahí para que Altar Media pueda enviarle el link y el ID y la clave para que usted pueda también ser parte de la oración que hacemos. Se llama aposento de 6 a 7 de la mañana, martes, miércoles y jueves. Usted dice, esa es mi oración. Otros pueden decir, yo esos días, más el viernes que oramos de 7 a 8, como la velada que tuvimos el día viernes. Fue una gran bendición esa velada de 3 horas. Fue no velada, tiempo de oración, pero fue una gran bendición. Este viernes también tenemos oración, pero de 7 a 8 de la noche. Conéctese allí. La pregunta es entonces, ¿cuándo orar? ¿Y cuánto tiempo? Mire lo que dice el Señor en las Escrituras en primera carta de Tesalonicenses 5:17. Dice así, orad sin cesar. O sea, Que es algo que de pronto no aclaramos hoy, pero que es importante que usted lo tenga presente, y es que esta oración es una oración de comunión, es una oración constante. Hay una oración de intimidad y hay una oración de comunión. Así es. La oración de intimidad es aquella que hacemos cuando citaste el versículo que dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Esa es la de intimidad, donde está usted en un lugar específico, adecuado, preparado para tener ese tiempo de oración con el Señor. Pero cuando habla de orar sin cesar, es que usted todas las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de los 30 o 31 días del mes según calendario, de los 365 días del año, está en contacto y conexión constante con el Señor. así es. Mire lo que dice Efesios 6, versículo 7. Perdón, Efesios 6, 17 al 18 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me gusta lo que el Señor nos dice en las Escrituras. Dice, tome la espada del Espíritu y oren en todo tiempo, con súplica y perseverancia. Mire que el Señor dice algo crucial. Palabra, oración.
Oración, palabra. Las dos van de la mano, no pueden ir separadas. Así es. Entonces dice, oren en todo tiempo. Y Lucas 18:1 dice el Señor allí lo siguiente. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que cuando oramos, siempre. Todo La oración debe ser un hábito de vida de todo hijo de Dios. No la obvie, porque hemos visto que hay respuesta, hay Victoria, hay poder. resultados. Nos ayuda a ser transformados, mantiene cielos abiertos, o abre los cielos o los mantiene abiertos, ¿cierto? Permite ver fruto. Dios revela su respuesta directamente al que ora, y no con eso estoy negando que haya un profeta o algo, no, yo creo en ello, pero usted es el primero que Dios le responde. Así es. Libre de tentación, tenemos recompensa, nos ayuda a mantener un corazón sano, nos ayuda a mantenernos firmes ante la tentación. Por eso con esta enseñanza queremos dejarles allí en su corazón el deseo de orar de manera personal. Usted con el Señor, Así usted es. con su Padre Celestial. Usted tiene que entender y creer esta verdad, que si usted busca a su papá va a estar para usted, su Padre Celestial. Él no le va a dejar avergonzado, Él le va a escuchar y se va a manifestar todos estos resultados. Porque esto es bíblico, esta es la voluntad de Dios para su vida. Por eso los animamos, empecemos a tener ese tiempo de manera personal. Tome el desafío y empiece a orar o a fortalecer la oración en privado, personal, y verá todo esto que hemos visto Amén, hasta amén. hoy. Bien, queda entonces intercesión y clamor, pero creo que en 8 días el Señor nos seguirá hablando. No sé, creo ha sido para usted una bendición y veo que el Espíritu Santo quiere dirigirlo a usted durante estos 8 días, cuando nos vamos a encontrar en este mismo canal, a esta misma hora, para hablar de los dos ítems que son bien importantes, intercesión y clamor. Por ahora, fortalezca la oración o empiece a orar. Y vamos a orar. Amén. Vamos a orar en este momento. Quiero orar primeramente por aquellos que nos ven por primera vez y que quieren hacer de Jesús esta noche su Señor y Salvador, porque Él es el inicio de toda oración. Así es. Él es quien está interesado que usted ore, pero sobre todo que usted pueda ver algo y comprender algo. Dio la vida por usted, lo ama, pagó en la cruz del Calvario, derramó su sangre por usted para que tenga vida eterna y estemos juntos un día con Él. Por eso diga conmigo en esta noche: Señor, te doy gracias por permitirme oír esta enseñanza. Gracias porque estás interesado en mi vida y te necesito. Reconozco, Señor, que solo no puedo ni podré. Padre, aún para orar te necesito, porque solo tú puedes dar el Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, me inclino delante de ti, doblo mis rodillas ante ti y reconozco que he sido pecador y me arrepiento, Señor. No vengo a ti porque estoy en necesidad económica, no vengo a ti porque necesito un milagro de sanidad, un milagro familiar, que aunque tú lo sabes, Señor, mi primera necesidad es la salvación y me arrepiento de mis pecados. Por eso hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y abro mi corazón para que tú entres en él y lo gobiernes. Y diga conmigo: Señor, y a partir de hoy ayúdame a caminar contigo, una vida santa, agradable ante de ti y una vida de comunión e intimidad contigo, Padre. Te doy muchas gracias. Y hoy declaro que soy hijo de Dios o hija de Dios y que a partir de este momento no seré más instrumento de las tinieblas, ni Satanás, ni el mundo. Te doy gracias, Señor, por la sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora oremos por todos los que nos están viendo en esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias. Sí, Señor, te damos Porque gracias, una vez Señor. más, a través de tu poderosa palabra, nos revelas la bendición de la oración, Señor. Yo quiero pedirte Gracias, por Señor, aquellos gracias, hermanos, amigos que aún no han entrado en esta práctica maravillosa de comunicarse Gracias, de Señor. manera personal contigo, sino que quizás Gracias, a lo Señor. largo de su caminar contigo han dependido de otros para orar, Señor. Revélales la bendición tan grande que tienen Gracias, ellos, Señor. Señor, de acceder con libertad a tu presencia, porque Jesucristo rompió el velo, Jesucristo Sí, rompió Señor. todo obstáculo, Sí, Jesucristo, Señor. nuestro Salvador, rompió todo Sí, lo que Dios. impedía Sí, que Señor. nuestra comunicación contigo estuviese fracturada. Él nos reconcilió contigo. Sí, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te pedimos
revélate a En el tus nombre de hijos, Jesús. revela el poder de la oración. Guíanos, pedimos, Señor, para Señor. entrar en el secreto, para vivir día a día en una comunicación pedimos en el nombre de constante Cristo contigo, Señor, y poder ver todos estos maravillosos resultados de Te los lo cuales pedimos. hoy nos has enseñado a través de nuestro pastor, Señor. Hoy declaramos fruto, hoy declaramos victoria, En el hoy nombre de Cristo declaramos en Jesús. el nombre de Jesús cielos abiertos, hoy declaramos, amado mío, que hay recompensa, hay restitución de lo alto, hay Sí, Señor. respuesta, Sí, Señor, Señor. para aquellos que te buscan, Señor, y con tremendas cosas tú, Señor, Así es. nos responderás porque tú eres un Dios santo y misericordioso. Gracias te damos, Señor, Gracias, porque Jesús. empezamos a caminar en la revelación de la oración en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y amén. Amén. Bien, qué alegría poder una vez más haber compartido este tiempo. Hay bendición para usted y doy gracias a Dios por su casa y por el altar de Dios que usted ha edificado al nombre del Señor Jesucristo. Así es, aleluya. De hoy en 8 días continuamos con el tema. ¿Le interesa el tema? Mande una manito de esta manera y aquí nos veremos entonces de hoy en 8 días. Y recuerde algo, somos de Cristo y somos altar de Dios. Bendiciones, feliz noche. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.